Thank you. Good morning. Buenos días para todos los miembros de la red. Agradecemos al doctor Dirk Leclerc, director de Desarrollo Sostenible de Turismo de la Organización Mundial de Turismo, y por supuesto a ti, Cordula, coordinadora de desarrollo. Good morning to all the members of the network. We thank to Dr. Dirk Glaser, Director of Sustainable Development of Tourism of UNWTO, and Mrs. Cordula Volhumer, Coordinator Sustainable Development of Tourism of UNWTO. Desde el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá afirmamos que el turismo está firmemente posicionado en la agenda de desarrollo de la ciudad y desempeña un papel importante en las soluciones que se encuentren en el marco de todos los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que consideramos que todas las entidades que administran los diferentes atractivos turísticos de la ciudad, los diferentes prestadores de servicios turísticos, desempeñan un papel fundamental en la transformación del sector a partir de la introducción de criterios de sostenibilidad en todas sus operaciones mediante alineaciones estratégicas con los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, pues se potencializa el turismo de una forma responsable que respeta el medio natural, cultural, social y que, por supuesto, promueve el desarrollo sostenible de la ciudad como un destino turístico inteligente. Well, from the District Institute of Tourism of Bogota, we affirm that tourism is firmly positioned on the city's development agenda and plays an important role in the solutions that we are found within the framework of all the sustainable development goals. So the entities that manage the different tourist attractions in the city and the different tourist services providers plays a fundamental role in the transformation of the sector from the introduction of sustainability criteria in their operations by aligning the strategies with the sustainable development goals, thus promoting responsible tourism which respect the natural, cultural, and social environment and promote the sustainable development of the city as a tourist destination. Mi nombre es Paola Andrea Sánchez, soy directora de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información. En conjunto con mi compañero profesional William Heredia, desarrollaremos la siguiente presentación. Gracias a ustedes. Paola Andrea Sanchez, Deputy Director of Intelligence and IT Management, who together with Mr. William Heredia, the translator, will develop the following presentation. El Observatorio de Turismo tiene por objeto desarrollar, producir y analizar todas las operaciones estadísticas y no estadísticas que se requieren del sector turismo de la ciudad. A través de la sistematización, investigación, divulgación de la información, de esta manera velando por todos los criterios de confiabilidad, coherencia y oportunidad de los resultados obtenidos para la planeación y toma de decisiones tendientes a ese desarrollo económico sostenible de la ciudad turística de Bogotá, de forma articulada, por supuesto, con los niveles local, regional, nacional e internacional. The purpose of the Tourism Observatory is to develop operations, produce and analyze the statistics and non-statistics that are required of the Bogota tourism sector through the systematization, investigation, and dissemination of information, ensuring the reliability, coherence, and timeliness of the results obtained. For planning and decision making aimed at the economic and sustainable development of the city tourism industry in articulated manner with the local, regional, national and international levels. ¿Esto cómo lo hacemos? Las investigaciones se desarrollan a través de todo un proceso estadístico que incluye las siguientes fases. Primero, una identificación de necesidades, un diseño y construcción de las operaciones estadísticas, un proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y difusión y evaluación final de los resultados. Utilizamos fuentes de información tanto primaria como secundaria a través de encuestas a nuestros visitantes, prestadores de servicios turísticos, consulta registros administrativos con otras entidades y, en algunos casos, compra de base de datos. Usamos diferentes metodologías según la necesidad de cada investigación. Esta puede ser a través de muestreo probabilístico, censos, sondeos, biomuestreos no probabilísticos, estadísticas derivadas, entre otros. Well, how we carry out this process? This includes identification of needs, design and construction of the statistical operation,
then information gathering, processing, analysis, dissemination, and final evaluation of the results. Also, we use primary and secondary source of information through surveys of visitors, tourist service providers, consultations of administrative records of other entities, and we also purchase databases. We use different methodologies depending on the needs, probabilistic samplings, census, pools, and non-probabilistic samplings, among others. Todos estos resultados nosotros lo divulgamos a través de un sistema de información turística denominado SITOP, el cual es una herramienta que proporciona permanentemente toda la información estadística fiable y consistente y apropiada de la situación y evolución de la industria turística en la ciudad, la cual lo pueden consultar en nuestra página principal. We share all this information through our tourist information system, SIT-BOC, which is a tool that permanently provides reliable, consistent, and appropriate statistical information on the situation and evolution of the tourism industry in the city of Bogota. A partir de la adhesión a la red de observatorios de turismo sostenible de la OMT, el Observatorio de Bogotá se trazó como meta medir 12 áreas temáticas, consolidando así una batería de más de 100 indicadores con reportes mensuales, semestrales y anuales. Para este 2023 nos trazamos un único objetivo y es construir un índice de sostenibilidad turística. Sea esta la oportunidad para invitar también a otros destinos a compartir su experiencia y así establecer unos indicadores generales estandarizados que nos permitan crear dicho índice. After joining the Sustainable Tourism Observatory Network, the Bogota Observatory set itself the goal of measuring 12 thematic areas, thus consolidating a variety of more than 100 indicators with monthly, semi-annual, and annual reports for this 2023 as a sole objective, build a tourism sustainability index. To do this, in this space, we want to invite other destinations to share their experience and thus establish general standardized indicators that allow the creation of the index. A continuación presentamos algunos de estos indicadores más importantes. El primero de ellos, número de turistas en Bogotá. Para el año 2022, el 88% de los turistas que llegaron a Bogotá correspondían a origen nacional, principalmente de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander y Tolima y Valle del Cauca, que son sitios que son cercanos a la ciudad, y el resto pues corresponde a turistas internacionales, quienes en su mayoría provenían de Estados Unidos, México, España, Perú, Ecuador, Panamá y Francia. Next, we present some of the most important data. In terms of number of tourists in Bogota in 2022, 88.8% of the tourists who arrived in the city of Bogota were coming from the catchment area of Antioquia, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander, Tolima, and Valle del Cauca. And the remaining 11.2% correspond to the international tourists who mostly came from the United States, Mexico, Spain, Ecuador, Panamá, and France. En cuanto al gasto turístico en la ciudad de Bogotá para el año 2021, según nuestra encuesta de viajeros en Bogotá, el gasto turístico correspondió en total a 1.657 millones de dólares, de los cuales 968,5 correspondían al gasto de nacionales y 688 millones a gasto de turistas internacionales. En esta oportunidad, el gasto turístico en 2020 representó el 200,11% de lo observado en el año 2020, lo cual pues genera un incremento interesante en términos de recuperación. Tourist spending in Bogota 2021, according to the Bogota Travelers Survey, total tourist spending was $1,657 billion, with $968.5 million US attributed to the domestic spending and $688.5 million US to the international spending.
tourism spending in 2021 represented a 211% increase compared to the 2020. Por otro lado, la ciudad cuenta con un total de 10.231 prestadores de servicios turísticos con corte a febrero de este año 2023, con un incremento particular y que llama bastante la atención en la categoría de vivienda turística por la regulación normativa que se dio para la oferta Airbnb. Por otro lado, la ciudad cuenta con 202 establecimientos con certificación de turismo sostenible. The city has a total of 10,231 service providers with a cutoff of 2023 with a particular increase in the tourist housing category due to the regulation of the Airbnb offered. On the other hand, the city has 202 establishments with sustainable tourism certification. La tasa de ocupación hotelera en Bogotá en promedio para el año 2022 fue del 50%, subiendo en comparación con el año 2021 en 25 puntos porcentuales. Al igual que evidenciamos en la diapositiva anterior, es un crecimiento de la actividad de turismo en la ciudad, recuperándose casi a términos prepandemia del año 2019. Well, the hotel occupancy rate in Bogota, on average, the hotel occupancy rate for Bogota in 2022 was 50% increasing if we compare this info with the 2021 by 25% points. So we are surpassing the data or the statistics from the beginning of the pandemic. Finalmente, la ciudad de Bogotá, una vez más, ocupa el primer puesto en el índice de competitividad turística regional del país. Aumentó su puntaje en los criterios ambiental, gestión de destino, empresarial, estrategia de mercadeo y social. Finally, the city of Bogota once again ranked first in the Colombian Regional Tourism Competitiveness Index. It increased its score in the criteria of environmental, destination management, business, marketing, strategy, and social. Destino turístico inteligente es otra de las grandes apuestas de la ciudad. Un destino inteligente es un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino. As the smart tourist destination, DTI is a management model that takes into account the transversality of tourist activity and the differentiating characteristics of each destination. El modelo cuenta con 5 ejes a saber, entre los cuales están gobernanza, tecnología, sostenibilidad, innovación y accesibilidad, los cuales fueron validados obteniendo como resultado una puntuación del 74% del cumplimiento de los requisitos. No obstante, desde la ciudad de Bogotá se evidenció la necesidad de incluir 2 ejes temáticos más: competitividad empresarial y seguridad turística. The model has 5 axes, namely governance, technology, sustainability, innovation, and accessibility, which were validated, obtaining as a result of the city of Bogota as a 74% compliance with the requirements. However, due to the conditions of the city, the need to include 2 additional axes that will strengthen the model was identified. These are business competitiveness and tourist security. Hoy son hechos de que Bogotá es un destino turístico inteligente. Algunos de los resultados dentro de esta implementación de modelo son los siguientes. Today is a fact that Bogota is a smart tourist destination. Some of the results are the follows.
Tenemos más de 90 personas, representantes de entidades distritales, entidades nacionales, gremios, academia y empresarios que han participado en los meses de socialización y articulación dentro de este Plan de Acción de Bogotá, PTI. Más de 1.200 personas han sido impactadas directamente en formación, sensibilización dentro del marco de Bogotá Destino Turístico Inteligente, trabajando articuladamente también con la academia y universidades distritales. Well, in this model, we have more than 90 people representing district entities, national entities, unions, academia, and businessmen participated in the socialization of and articulation tables of the Bogota IDT action plan. Also, more than 1,200 impact people in training and awareness within the framework of Bogota Intelligent Tourist Destination work articulated with district universities. La creación, el lanzamiento y desarrollo de un piloto de círculo capital con altura de calidad turística. Este es un sistema integrado dentro del modelo de destino turístico inteligente de Bogotá, que lo que busca es precisamente tener esa articulación de la gestión del destino y conformar así un conjunto de herramientas que permitan mejorar los niveles de calidad de los servicios turísticos a través de la implementación y distinción de buenas prácticas a la gestión empresarial en diferentes aspectos como gobernanza, seguridad, innovación, sostenibilidad, inclusión y tecnologías de los empresarios, fomentando de esta manera la mejora continua hacia la gestión integral. Esa es la manera como nosotros bajamos el modelo de DTI hacia los empresarios. Creation, launch, and development of a pilot of the high-rise capital circle of tourist quality. This is a system integrated into the Bogota Smart Tourist Destination Model, which articulates the IDT management to form a set of tools that allow improving the quality levels of tourism services through the implementation and distinction of good practices in business management, in aspects such as governance, security, innovation, technology, sustainability, and inclusion, considering the size and technical, financial, and operational capacities of the entrepreneurs, promoting continuous improvement toward comprehensive management. Finalmente, seguimos trabajando en la articulación en todos los procesos de sostenibilidad con la Secretaría Distrital de Ambiente. Trabajamos un plan de calidad del aire, un pacto por un nuevo aire para la ciudad. Seguimos con estrategias de apropiación del sistema de bici pública con turistas y residentes. Finalmente, todas estas acciones enlazadas entre sí generan beneficios económicos al destino y fortalecen los componentes de la sostenibilidad turística. Finally, we continue working on articulating efforts with other actors. Right now, we are working on an air quality plan, a pact for a new air. Also, we are working on the appropriation strategies for the public bike system with tourism residents. And all these interlinked actions generate economic benefits for the destination and strengthen the components of the tourism sustainability. This is it. Thank you so much. Paola, thank you so much. William, thank you so much for a wonderful translation. Paola, your insights also are highly appreciated. I think Bogota is putting a lot of efforts in advancing in the field of measurement, in making the destination more sustainable, smarter. It was interesting to hear from you on these new initiatives, on this what you call DTI, the Smart Tourism Destination, a network that also exists here in Spain. You have mentioned the 100 indicators that have been developed by Colombia on the national level that can be used also at the destination level. And you have also mentioned the many stakeholders that are part of these processes at the destination level. With this, Paola, I think we got a good
overview on the current ongoing efforts by Bogota and by the Institute of the Distrital, as you call it, Instituto Distrital de Bogota. With this, I think we appreciate your knowledge, your expertise, and your insights, and are pleased to have you among the INSTA members.